Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let Me sube la bilirrubina. feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Oyentes de Ciencia que Suena, un saludo, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de este podcast que pretende hablar de ciencia con la excusa de la música. Nosotros buscamos canciones o ellas nos encuentran a nosotros, miramos las letras y creemos que hay algunas de esas letras de esas canciones que se pueden explicar con científicos, con lo que los científicos han estudiado a lo largo de sus carreras. Hoy vamos a conversar de velocidad y yo me llamo Alexandre Monera y me acompaña... Hola, yo soy Lina Gómez. ¿Si era así que tenía que saludar? Sí, señor. Bueno. Vamos a hablar sobre velocidad, un tema que parece muy metalero. Ustedes se van a dar cuenta, las canciones que citamos en este programa, en esta emisión o en este episodio, todas son de metal. Vamos a tener a Gojira de Francia, vamos a tener a Haggard de Alemania, además como muy europeas también. Y Iron Maiden creo que es inglés. Entonces imagínate, todos además europeos. Así que gracias por acompañarnos. La velocidad. Vamos a hablar de la velocidad, específicamente de la velocidad de la luz, porque pues de la velocidad se podrían decir muchas cosas, pero escogimos para este episodio la velocidad de la luz. Nuestro invitado de hoy es Guillermo Pineda Gaviria. Él es físico y dirige actualmente un programa de radio también que se llama Historias de la Ciencia, que lo pueden escuchar a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia los domingos a las 10 de la mañana. Esto no es publicidad, pero el profe está en nuestros afectos, entonces nos parece chévere compartirles el programa que él hace. Si nos ayuda a hacer este programa, pues escuchemos el de él también, ¿cierto? Sí. Así que invitados e invitadas e invitades para que sintonicen la emisora de la Universidad de Antioquia para que escuchen al profesor Pineda Gaviria. Como les comentábamos, con él hablamos sobre la velocidad de la luz y en medio de la conversación con él, pues van a ver que también vamos a hablar un poco sobre la historia de cómo los científicos llegaron a medir cuán rápido se movía la luz, porque eso es la velocidad de la luz, la distancia que la luz recorre en una unidad de tiempo específica, es decir, cuál es la velocidad que recorre en un segundo o en una hora o en un año. Saber esto nos sirve, por ejemplo, para calcular cuán lejos está una estrella o cuán lejos está una galaxia de nuestro planeta, porque no sé, Alex, si has escuchado la expresión años luz. Claro. Que a veces la gente la usa para como una unidad de tiempo, como hay años luz de tal cosa, pero no es una unidad de tiempo. Sí, como decir un tabaco, eso está a 7 tabacos de distancia. Algo así. En el caso de años luz, realmente es una medida de distancia, de qué tan lejos está algo. Y pues como las cosas en el universo están tan lejos, pensarlo en el tiempo que se demora la luz en recorrer una distancia, pues nos ayuda a hacer un mejor cálculo. Hay personas que miden las distancias con canciones. ¿Cuántas canciones me demoro yo para ir de un lugar a tal lugar? O ¿cuántas canciones me demoro yo para bañarme, por ejemplo? Yo hago eso. Ah, bueno, imagínese. Bien, ahí está. Ok, tengo que superar la velocidad de la luz, ir mucho más rápido. Debes romper la regla, Barry, debes hacerlo ya. Para continuar con este programa o para ya empezar, digamos, como para entrar en materia con este episodio de la velocidad y la luz, pues lo primero que uno se tiene que preguntar, o lo primero que nosotros nos preguntamos fue de dónde salió esa preocupación, porque había que medir la velocidad. Pero entonces, más que responder por qué hay que medir la velocidad,
o por qué es importante, digamos, como calcular la velocidad, habría que empezar a pensar con el movimiento. Entonces, ¿cómo se mueven las cosas? ¿Cuánto se mueven? ¿Cuánto se demoran en ese movimiento? ¿Qué hace que se muevan? Eso fue lo que hizo que luego la gente, o los científicos, o las personas que se empezaron a hacer esas preguntas, se empezaran también a generar cuestionamientos alrededor de la velocidad. Hay que decir también, y esto es muy importante, que las cosas se mueven porque hay una perturbación, o sea, nada se mueve por obra y gracia del Espíritu Santo. Siempre hay algo que empuja. Alex acaba de hacer la demostración física de cómo es que algo se empuja. Siempre hay algo que empuja a un objeto y hace que ese objeto se mueva, ¿cierto? Eso funcionaría también para la vida en términos generales o para la existencia. Por lo general siempre hay algo que nos mueve a nosotros para que nosotros tomemos una decisión X o vayamos a un lugar, etc. El caso es que, para no ponernos existenciales y seguir con la ciencia específica y concreta, las cosas se mueven porque tiene una perturbación o porque hay un objeto que hace la presión o que hace, pues digamos, como que esa cosa se mueva. Cuando empezaron a darse cuenta de eso, ahí fue que se empezaron a ya preocupar por la velocidad, ¿cierto? Lo que decía ahorita, si esto se movió, ¿cuánto tiempo duró ese movimiento? ¿Cuánto tiempo recorrió y a qué velocidad? Esas eran como las preguntas que se hacían y ahí fue que entonces empezó a hablar de velocidad. Así es. Y además, bueno, para complementar esto que Alex nos acaba de explicar, también vale la pena preguntarnos, pues, ¿cuándo es que empezamos a estudiar la luz? Porque entonces nos empezamos a preocupar o a preguntar por qué las cosas se movían y cuánto tiempo se demoraban, todo lo que él nos acaba de explicar, pero entonces también cuándo nos empezamos a preguntar por la luz. Y claro, eso una cosa es la velocidad y otra cosa es la luz. Es exactamente, se entendían, digamos, como por separados durante muchísimo tiempo. La luz fue objeto de estudio de los griegos filósofos por allá de los años antes de Cristo, ¿cierto? Hace más de 2000 años. Y pues lo que dice la historia de la ciencia es que, por ejemplo, Pitágoras, el filósofo Pitágoras, decía que la luz realmente era algo que fluía de los objetos hacia nuestros ojos. Entonces nuestros ojos captaban ese algo. Luego apareció otro filósofo que se llamaba Empédocles y él decía que la cosa era al revés, que era algo que salía de nuestros ojos hacia los objetos que estaban. O sea, como unos rayos, digamos, que eran los que alumbraban, por decirlo así. Sí, como que si fueran los ojos una lámpara. Sí, exacto. Ellos hablaban de rayos, pero también hablaban como de partículas, pues como que se reflejaban en. Incluso algunos hablaban como de que era fuego que salía de los ojos, pero pues no el fuego así como el que se ve, sino una cosa minúscula, diminuta. Y luego llegó Platón y complicó la cosa porque decía que la luz significaba la interacción entre tres elementos: lo que emanaba de los ojos, el objeto que se observaba y la fuente de iluminación. Después de Cristo, en el año más o menos 1000 después de Cristo, un científico, matemático, físico, astrónomo, porque pues en esa época todavía el nombre científico no existía, pero digamos que para lo que entendemos hoy como científico, árabe, llamado Alhazen, él dijo, no, un momentico, una cosa es la luz y una cosa es el sentido de la vista. Entonces, lo que los filósofos de aquí para atrás estaban diciendo que era la luz, realmente era el sentido de la vista, o sea, cómo el ojo humano percibe la luz, exactamente. Pero la luz es otra cosa. Por allá en 1500 dicen los historiadores que Da Vinci también se preocupó un poco por el tema y que, según dicen, pues, él encontró que había una cierta similitud entre cómo la luz se reflejaba en los espejos y el eco de los sonidos en las paredes. Y dicen que él planteó la hipótesis de que ambos fenómenos eran producidos por ondas, pero en el caso de la luz, pues no sabía qué era lo que producía la onda, entonces eso quedó ahí como medio en el limbo y pues no se preocuparon mucho por eso en ese momento. En el siglo XVII no se pensaba que la luz tuviera velocidad. Se pensaba que la luz era una cosa instantánea. Un chispazo. Sí, era como que estaba ahí y como que era infinita, ¿cierto? Ah, ok. O sea, no tenía velocidad, sino que era así, pum, instantánea.
Y ahí entonces aparece uno de nuestros personajes de la historia y del que nos va a hablar el profesor Guillermo Pineda, que fue Galileo Galilei. Galileo pues empezó a hacer experimentos para medir muchas cosas, midió la velocidad del sonido también a través del estudio de los truenos, pero también él, digamos que empezó a cuestionar ese principio de instantaneidad de la luz y pues hizo un experimento en el que intentó medir la velocidad de la luz. A continuación, el profesor Pineda nos cuenta en qué consistió este experimento y qué resultado obtuvo Galileo. ¿Quién se preocupa inicialmente por la velocidad de la luz? Galileo. Galileo tiene muy claro, como muchas personas, como todos los que hemos vivido ese fenómeno, que una cosa es ver un relámpago y otra cosa es escuchar el trueno asociado a ese relámpago. Hay una regla muy sencilla. El sonido viaja más o menos a 330 metros por segundo. Entonces, cuando usted ve un relámpago, usted empieza a contar lentamente. 21, 22, 23, esos son 3 segundos. Usted sabe que el rayo cayó a 3 kilómetros de distancia cuando oiga el trueno. Y entonces ahí tenemos una referencia que es el sonido tiene una velocidad y yo puedo medir la velocidad del sonido viendo dónde cayó un rayo y cuánto tiempo tardó. ¿Qué pasaba con la luz? Aparentemente era instantánea. Entonces Galileo se le ocurrió un experimento. Lo de Galileo era medir y lo de la física es medir. ¿Qué hace Galileo? Manda a una persona, a un ayudante, lo manda a una colina lejana con una linterna prendida, tapada, y le da la siguiente instrucción. Yo me quedo acá con otra linterna y cuando usted vea que yo destapé mi linterna, usted destapa su linterna y yo mido el tiempo que tardó usted en destapar su linterna después de que yo destapé la mía. ¿Qué les dio? 0. ¿Por qué? Porque no es que la conclusión es, entonces la velocidad de la luz es infinita. No, la velocidad de la luz es muchísimo más grande de lo que usted puede medir. Galileo, Galileo, Galileo. Muy bien. Es momento de escuchar nuestra primera sugerencia sonora, nuestra primera sugerencia musical. Les vamos a hablar de Haggard, que es una banda alemana de metal sinfónico, pero antes de hablar de Haggard y de su disco, que es un disco que está dedicado a Galileo Galilei, ahora que Alina hablaba de las personas que se preocupaban por la luz, yo pensaba, Lina, también en que hay gente que se preocupa por la luz, que no son científicos, pero que piensan la luz en el arte, o sea, los pintores. Los pintores también piensan mucho la luz para hacer reflejos y para jugar con los colores, etc. Y hay yo no sé cómo se llama eso, bueno, un combo de pintores que se llaman los impresionistas, donde está Manet, Monet y todos los que tienen apellido casi igualito, que jugaban mucho con la luz. Entonces me acordaba yo de estas personas y la luz y la pintura. Bueno, pasamos entonces del arte pictórico a el arte musical. Ahora sí hablamos entonces de Haggard. Como les decía, es una banda alemana de metal sinfónico. Ellos en el 2004 lanzaron un disco que se llama Eppur si muove, que es en latín, en español se diría y sin embargo se mueve, que se supone es una frase que dijo Galileo cuando fue condenado a muerte por la Inquisición. Como de las últimas frases o la última frase que dijo Galileo fue esa, el sin embargo se mueve. Este álbum es el tercer álbum de la banda, el tercer álbum de estudio, en el segundo ellos habían hablado, o sea, no es gratuito que hayan dedicado este disco a Galileo Galilei, porque en el segundo habían hablado de Nostradamus, o sea, gente que se preocupa por personajes históricos, ¿cierto? Entonces, este tercer disco se centra en la vida del astrónomo Galileo Galilei, en donde se destaca la complejidad musical, pues, porque pues ellos ahí tienen folk, tienen como música celta, tienen como
músicas clásicas, pues porque son metal sinfónico, están pues los guturales también, entonces digamos que ahí hay una complejidad musical importante. También vale la pena decir que es un disco que está grabado en alemán, en inglés, en latín y en italiano, o sea, hay 4 idiomas ahí, y ellos lo que hacen es, mezclando realidad y ficción, como que escogen un fragmento de la vida de Galileo y empiezan a hablar de la vida del hombre y de sus descubrimientos y de cómo tuvo que también lidiar con la gente que no creía en lo que le estaba proponiendo. Como por ejemplo que el sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era al contrario, que por eso fue que lo condenaron, se supone, pues eso es lo que dice la historia. Todo eso para decir que dentro de ese disco, que tiene 9 canciones, hay una que se llama The Observer, y que es la canción que nosotros vamos a escuchar, es como no es la que más habla de Galileo, pero digamos que es la que pone ahí como el nombre explícito, y por eso fue que la elegimos. Así que entonces escuchemos un fragmento de The Observer de Hagar, banda alemana de metal sinfónico que habla de Galileo Galilei, que nosotros traemos esta canción porque el profesor Pineda cita mucho a Galileo y porque fue de los primeros científicos en la historia que se empezó a preocupar por medir las distancias de la velocidad y la luz. I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with reason, sense, and intellect has intended us to forego their use. Y aunque Galileo fue quien quiso medir la velocidad de la luz, la primera persona que logró tener un dato más o menos preciso fue el científico danés Ole Romer. Ahí me perdonan los daneses que nos estén escuchando, porque no tengo ni idea de eso cómo se pronuncia, pero Ole Romer. Romer no estaba buscando precisamente medir la velocidad de la luz. Él hizo este descubrimiento accidentalmente, porque él lo que estaba haciendo realmente era que estaba estudiando los eclipses de las lunas de Júpiter. Galileo previamente había descubierto las lunas de Júpiter, las 4 lunas más grandes que se pueden ver con un telescopio sencillo desde acá. Y Galileo en ese momento había propuesto que estudiar esos eclipses y conocer la regularidad de esos eclipses podría servir como un referente de tiempo universal, porque había una preocupación en los procesos de navegación en ese momento de cómo medir las longitudes en la Tierra. Entonces, pues a Galileo se le ocurrió que Júpiter y la rotación de Júpiter alrededor del Sol y los eclipses en Júpiter podían servir como una especie de reloj universal. ¿Cómo? Pues con unas tablas que predecían según la ubicación del planeta en el cielo y según esos eclipses, pues eso podía ayudar. Eso ya es una historia pues como un poquito más compleja, pero eso era lo que se proponía en ese momento. Y este señor Romer estaba en el Observatorio de París haciendo sus estudios y pues allí se dio cuenta de una cosa como que no cuadraba muy bien. El profesor Pineda nos cuenta que
fue lo que pasó con estas observaciones de este científico danés. Hasta que un astrónomo que se llamaba Romer descubrió que el reloj de Júpiter se atrasaba cuando Júpiter estaba muy lejos de la Tierra. O sea, no era un reloj preciso. ¿Qué pensó Romer? Es que la luz tarda más en llegar a la Tierra cuando Júpiter está muy lejos que cuando Júpiter está más cerca. Esa fue la gran conclusión. Él hizo un estimativo de eso que llaman un cálculo de servilleta y le dio pues ahí algún valor muy diferente, pues que ya hablaba de la magnitud de la velocidad de la luz, y de ahí en adelante empezaron a perfeccionarse métodos de medición astronómica de la luz y ya se fue haciendo una mejor estimación de la velocidad de la luz, hasta que en el siglo XIX, si no estoy mal, Fizeau se inventó una especie de estroboscopio, un interferómetro, que le permitió medir, y era un aparato mecánico, básicamente un estroboscopio es un disco con ventanitas regularmente dispuestas que se pone a girar. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está dando a usted pulsos de luz. Entonces él combinó su estroboscopio con un espejo para ver a qué frecuencia de rotación del estroboscopio un espejo ya no podía reflejar, o ya uno no podía ver la señal de luz reflejada por un espejo distante. Y entonces ya ahí se hizo una mejor aproximación a la velocidad de la luz. Es decir, empezamos a acercarnos a ese valor tremendo de 300.000 kilómetros por segundo. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. En el siglo XVIII había dos hipótesis, digamos, principales respecto a la luz. Por una parte estaba la que se llamaba la teoría corpuscular, que era propuesta por Isaac Newton, y por el otro estaba la teoría ondulatoria, apoyada por un científico llamado Christian Huygens. ¿Qué decía la teoría de Newton? Que los rayos luminosos estaban compuestos por partículas muy pequeñitas que eran arrojadas por los cuerpos luminosos a gran velocidad y que pues al penetrar el ojo pues incidía en la retina y hacía que nosotros pudiéramos ver las cosas, básicamente. La teoría ondulatoria lo que decía era que estas fuentes de luz lo que emitían eran ondas que se propagaban en todas las direcciones a través de un medio pues que estaba por ahí. Ya más adelante vamos a saber ese medio cómo se denominaba. Pero ¿qué pasó? Pues que Newton era más famoso que Huygens, básicamente. Entonces, las ideas de que la luz era una partícula fueron las que... un mejor publicista, un mejor relacionista público. Seguramente, quién sabe pues ahí qué pasó, pero lo que dicen los historiadores es que claro, como previamente estaban todas las teorías físicas de Newton, de la gravedad y todo eso, pues a Newton le copiaron más. Y lo que terminó pasando es que durante mucho tiempo prevaleció la idea de que la luz era una partícula, gracias a que Newton propuso esta opción. La velocidad de la luz está asociado al concepto de rapidez con la que se propaga un pulso. En los medios densos, la madera, el aire, el agua, el hierro, la tierra, una perturbación, valga la acotación, se propaga a una cierta velocidad, pero esa velocidad depende del medio. En el aire, el sonido se propaga a unos 330 metros por segundo, más. En el 330 porque es un número facilito de recordar, es poquito más. La velocidad del sonido son como 1100 y tanto kilómetros por hora. Y entonces aquí pasa una cosa. La velocidad de propagación de una onda depende de la densidad del medio. Se suponía que si la luz era una onda, tenía que haber un medio en el que se propagaba la luz. Cuando los físicos se necesitan un concepto del cual lo desconocen prácticamente todo, pues le ponen un nombre y de tanto repetirlo se convencen de que saben de qué están hablando.
A comienzos del siglo XIX, otros científicos lograron demostrar que la luz se comportaba como una onda. ¿Una onda de qué? De éter, póngale un nombre, éter, etéreo, etéreo, algo de lo que no sabemos prácticamente nada. ¿Qué características tenía el éter? Tenía que ser tan sutil que los planetas podían atravesar el éter sin que los frenara, y tan rígido que pudiera transmitir un sonido a una velocidad infinitamente mayor que la del sonido que la velocidad del sonido en el medio más rígido que usted se imagina. Las cualidades completamente contradictorias. Después, ya hacia el año de 1864, James Clerk Maxwell sintetiza todo el conocimiento actual de ese momento sobre la electricidad y magnetismo en forma de 4 ecuaciones, que son las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell, cuya solución nos lleva a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética. Entonces, al éter lumínico que transmitía la luz, le ponen ahora el nombre de éter electromagnético, y los físicos se dedican a buscar evidencias de la existencia del éter electromagnético. Pero había asuntos de la luz que no se podían explicar al entenderla como una onda. Entonces aparece nuestro muy famoso científico Einstein. Y entonces la búsqueda del éter, que constituyó uno de los experimentos más precisos realizados a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, quedó completamente descartada cuando a alguien se le ocurrió decir: tenemos que repensar el espacio y el tiempo. Y ese replanteamiento del espacio y del tiempo, que como les decía yo al principio, es la conjunción de pensar el espacio y el tiempo para elaborar el concepto de velocidad. El concepto de velocidad de la luz no se acomoda a nuestra concepción del espacio y del tiempo. Tenemos que partir de un nuevo principio. ¿Qué nuevo principio es ese? La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Ese es el principio de constancia de la velocidad de la luz, que constituye uno de los 2 principios fundamentales de la teoría de la relatividad de Einstein. Ciencia que suena, un podcast para melómanos y preguntones. Vamos a escuchar ahora nuestra segunda canción, o al menos pues un fragmento de la segunda canción que proponemos para este espacio, también metalera. Recuerden, la primera fue metal sinfónico, ahora es heavy metal. Una de Alemania, la otra de Inglaterra. Esta segunda es de Iron Maiden, Spirit Light, una canción que hace parte del álbum The Book of Soul de 2015. La canción fue uno de los sencillos lanzados de ese álbum. A la gente le gustó mucho, pues a los que les gusta Iron Maiden. Es un álbum y es una canción que reflejan mucho como la esencia de la banda, esos riffs rápidos y potentes, la voz de Bruce Dickinson, pues que además por esa época había recién salido como de su convalecencia porque el hombre le dio cáncer. Entonces como después de la recuperación fue que salió este disco, y por eso es que el disco es como tan importante, no tanto por el contenido, que a mucha gente sí le gustó, sino más por lo que significaba el regreso pues de Dickinson para la banda. Es un disco muy largo, dura casi 1.5 horas, y dicen los expertos pues que es un disco que hace referencia a lo que hacía la banda en los 80. La canción Spirit Light es una canción que explora temas de viaje, tecnología y la experiencia humana. Entonces, dentro de la letra, pues habla literalmente de la velocidad de la luz, pero no como nosotros la estamos explicando aquí en este episodio, sino más es cómo el ser humano viaja y puede transformarse, no solamente con ayuda de la tecnología, sino a través pues como de sus reflexiones existenciales. Entonces, Spirit Light, una canción de Iron Maiden, metal desde Inglaterra, heavy metal. Esto es Ciencia que Suena.
¿Cuál es entonces la velocidad de la luz? Puede que ya muchos de nuestros oyentes se sepan este dato. Desde que Romer, el científico del que les hablamos hace un rato, hizo el primer cálculo hasta más o menos 1980 y piola, la velocidad de la luz se ha calculado como 20 veces a través de distintos métodos científicos, ¿cierto? Romer hizo pues una aproximación, como nos lo contaba el profesor Pineda, que para los instrumentos pues que había en esa época fue una cosa realmente muy acertada. Hoy sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, un fotón, esa partícula de luz, recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Eso quiere decir, pues, a partir de un video que vi mientras hacíamos este guión, en el video decía que si un humano fuera capaz, que no es capaz, que es imposible de hacer, pues además, entre otras cosas, si un humano o algún objeto, pues, fuera capaz de hacer o de cumplir esa velocidad, la de 300.000 kilómetros por segundo, entonces podría recorrer la Tierra 7 veces. Eso solo le pasa a Flash. Ah, claro, que ahorita lo escuchábamos diciéndonos mentiras, hablando de que iba a romper la velocidad de la luz. Esa referencia la hicimos y la escuchamos también y la extraemos de una de las películas de la Liga de la Justicia que salió 2022, creo, 2023, una cosa más o menos por ahí. Entonces Flash decía, no, tengo que romper la velocidad de la luz porque quería devolverse en el tiempo para salvar a uno de sus amigos. Diciéndonos mentiras, pues. Pero bacano el dato para entender más o menos cuánto es eso, ¿cierto? Como cuando uno lo aterriza como a una cifra que uno más o menos puede tener en la cabeza, se hace más chévere. Entonces, por eso lo quería contar. Está bueno el dato. Pero entonces, importante otra cosa hablando de datos. Esos 300.000 kilómetros, como les mencionaba, por segundo, es en el vacío. Es decir, donde no hay ningún medio que pueda perturbar esa partícula, la onda de la luz, ¿cierto? Ajá. En el aire, la luz tiene una velocidad un poquito más pequeña un poquito más despacio, por decirlo así, que en el vacío. Y es de 299.920 kilómetros por segundo. Que eso igual pues es una vaina que nadie ni ninguna máquina hasta ahora podría alcanzar. Y en el agua también disminuye la velocidad de la luz. En el agua, la velocidad de la luz es de 225.564 kilómetros por segundo. Si algún día está jugando ¿Quién quiere ser millonario? Y les hacen esta pregunta, ya saben que nosotros les dimos la respuesta. Pero ahí me atrevería también a compartir otro dato, a hacer otra aclaración, y es que el profesor Pineda nos decía, la velocidad de la luz es una constante universal, y él nos decía también, es una constante universal, pero en el vacío, Ajá. ¿cierto? Entonces, cuando Lina les habla de la velocidad en el aire o en el agua, esa velocidad es un aproximado, porque puede haber cosas en el aire que la disminuyan un poquito más, ¿cierto? Más de esos 299.920, o en el agua también puede haber otras cosas que la disminuyen, ¿cierto? Como dependiendo de lo que esté pasando ahí, como en ese momento, en ese espacio, aire... En ese medio. En ese medio, exacto, es como la aire o física agua, los denomina. entonces puede alterar la velocidad un poquitico. Así es. Pero en el espacio, efectivamente, donde es el vacío, es la misma. Que eso hace parte de la teoría de la relatividad de Einstein, porque lo que dice Einstein ahí, que nos lo explicaba también el profesor, es que es una constante universal, porque independiente de dónde esté el observador, Ajá. es decir, si nosotros estamos en la Tierra, pero si en algún momento de la vida de la especie humana llegamos al otro extremo de la galaxia, desde allá, quien observe va a saber que la luz se mueve a la misma velocidad. Entonces, bueno, esa es, digamos, como la respuesta a esa pregunta de ¿cuán rápida es la velocidad de la luz o cuál es la velocidad de la luz? Pon a sonar a la ciencia. Y llegamos a nuestra tercera sugerencia musical, un grupo que si usted no lo conocía antes de los Olímpicos, seguramente ahí ya lo conoció. Les estoy hablando de Gojira, banda francesa. Ya este no es ni metal sinfónico ni heavy metal, sino que este es un metal ya más progresivo. Es una banda
que se dedica o se ha dedicado a lo largo de sus discos a hablar del medio ambiente, se preocupa mucho por el medio ambiente, por la relación entre el ser humano y el medio ambiente y por la crisis o por las reflexiones, más que crisis, por las reflexiones existenciales que tiene el ser humano alrededor de su existencia, pero también como esa relación entre el planeta y el mismo, ¿cierto? Pues y el ser humano y el sujeto. Esta canción que nosotros vamos a escuchar se llama The Heaviest Mother of the Universe, hace parte del tercer álbum de estudio lanzado en el 2005. Ese álbum se llama From Mars to Sirius, que es un álbum conceptual que aborda, como ya les decía, el problema de la conciencia humana y la destrucción del planeta Tierra, que inevitablemente pues, lleva a buscar un nuevo planeta en donde vivir. Es un álbum que está basado en la novela. Yo leyendo acerca de eso, no estoy seguro si es una novela o es un cuento, pero el caso es que se llama Micromegas de Voltaire. Voltaire es el filósofo que en realidad se llama François-Marie Egoe, más conocido como Voltaire. De 1752 apareció pues ese microcuento y es considerado retrospectivamente como una de las primeras obras de ciencia ficción. Con ese cuento fue que entonces Gojira se inspiró para hacer todo el álbum, y pues dentro de ese álbum está la canción que nosotros vamos a escuchar, que lo que hace es que se habla de una persona que está como atrapada en la oscuridad, como que tiene un problema de verdad existencial muy grande, está casi deprimido. Entonces la velocidad de la luz es lo que él quiere alcanzar para salir, porque además él habla de agujeros negros, pues en la letra se habla de un agujero negro, o sea, él está como atrapado en un agujero negro, donde nosotros ya hablamos que de ahí no sale nada, ni ¿cierto? la luz. Ni la luz, pero si él llega a alcanzar la velocidad de la luz, que es una cosa súper rápida y que en apariencia podría hacerlo salir de ahí, entonces saldría de ahí, de ese digamos como de esa situación tan deprimente en la que está, y pues podría entonces salir y sentirse un poquito mejor. Por eso es que se habla de agujeros negros y de la velocidad de la luz en esa canción. Entonces escuchemos a Gojira con The Heaviest Mother of the Universe y enseguida venimos ya a despedir este episodio. Le estaba diciendo a Alex que Sirius es una de las estrellas más brillantes en el cielo. Está en la constelación que se llama la constelación del perro y está a 8,5 años luz de distancia. Allí. Es decir, multipliquemos 300.000 kilómetros por segundo. por año. ¿Cuántos segundos tiene un año? Y ahora eso multiplíquelo por 8,6 y eso está muy lejos. Todo está muy lejos. Pero bueno, ahí les tenemos otro dato bien particular. Y con ese dato entonces nos despedimos de este Ciencia que Suena. Hoy fue corto y bueno, muchas gracias por estar ahí, sintonizarnos o buscarnos o teclear en sus computadores o en sus tablets o celulares o lo que sea, donde sea que usted nos escuche. Pues muchas gracias por encontrarnos y quedarse hasta aquí, hasta este momento del episodio. Y también agradecemos de nuevo al invitado que tuvimos hoy, al profesor Guillermo Pineda Gaviria,
físico y volvemos a hacer la cuña, no pagada, sino con mucho cariño, para que escuchen su programa Historias de la Ciencia en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia todos los domingos a las 10 de la mañana. Nos escuchamos entonces en una próxima. Yo soy Lina Gómez. Mi nombre es Alexander Monera y si tiene algo por contarnos, pues entonces los leemos ahí abajito en el cuadrito de descripción. De comentarios. De comentarios. Abajito del cuadrito De la descripción. Chao. Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let Me sube la bilirrubina. feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar.